Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Y dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, diga conmigo, por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, diga, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Diga, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Diga, el don vino para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Claritico, ¿no? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Diga, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Diga, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque estás en medio nuestro, Señor. Te pedimos que tu precioso Espíritu Santo sea el que hoy hable a nuestras vidas y sea a través de él, Señor, que seamos justificados, seamos hechos dignos de tu gracia, Señor, y entendamos cuál es la razón de la verdadera Navidad, Señor. Entendamos cuál es el propósito tuyo con estas fechas. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, y que tu precioso Espíritu Santo nos hable y nos llene. Amén y amén. La verdad es un pasaje que, si usted no está familiarizado con ciertos términos bíblicos, no va a entender mucho. Aquí habla bastante de varias situaciones. Primero, de la transgresión, considerado pecado, muerte, y habla de toda una cantidad de cosas, pero no habla solamente de una muerte física, sino habla de una muerte espiritual. Habla de cómo todos estábamos muertos en nuestros pecados. El libro de Romanos tiene esa característica en especial, y es que nos enseña a nosotros o nos confronta a nosotros con nuestra propia naturaleza humana. Entonces, lo primero que vemos allí es un Adán que pecó, que se separó de su Creador y que trató de hacer las cosas a su manera. Y a través de Adán, el pecado comenzó a crecer y a crecer y a crecer como una bola de nieve que fue llegando a la humanidad entera.
Y el Señor dice que donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Entonces, el pecado que viene a salir a la luz a través de la ley, porque dice que antes de que no hubiera ley, había pecado, pero no se conocía. Entonces, la cuestión es, si a usted le dicen que pecar es un delito, que robar es un delito, ¿por qué considera que robar es un delito? ¿Por qué robar es un delito? Porque hay una ley que dice que robar es un delito. Matar, ¿por qué creen que matar es un delito? Porque hay una ley que dice que matar es un delito. Antes de que se dijera que robar era un delito, ¿la gente robaba? Claro que sí, pero no se consideraba delito porque la ley no estaba diseñada aún. ¿Ah? Entonces, precisamente es lo que quiere decir este pasaje. Antes de que existiera la ley, la gente estaba fallando, pero como no existía una norma que los controlara, pues cada uno vivía a su manera. Y dice que desde Adán hasta Moisés, ¿por qué dice que de Adán a Moisés muchos pecaron? ¿Por qué creen? ¿Por qué lo dice de esa manera? ¿Qué pasó con Moisés? Trajo la ley. Entonces está diciendo, desde Adán a Moisés había pecado, había todo este tipo de cosas, pero con Moisés la cosa cambió. Porque Dios dijo, he aquí mis normas, estas son mis normas. Ahora, ¿usted las debe cumplir o no las debe cumplir? Usted las debe cumplir si quiere vivir bien. Si quiere vivir regular o regular mal, no las cumpla. Ese es su problema. Yo simplemente digo, ahí está la ley. ¿Mm? Y la manera como Dios lo dice es interesante. Porque simplemente dice, de esta manera debe vivir usted. Haga de cuenta que usted está viviendo en un país como Canadá. Si usted no conoce las leyes de Canadá e infringe algunas de esas leyes, ¿es usted considerado culpable, sí o no? Claro que sí. El desconocimiento de la ley no me hace inocente. Entonces, eso es lo que sucede desde el momento en que se establece la ley. Dice, ahora sí, vamos a vivir bajo unos principios que nos van a tener unidos como pueblo, unidos alrededor de un Dios que soy yo, que soy el que los mantengo, que soy el que estoy con ustedes, que soy el que los voy a sacar y los voy a levantar. ¿En dónde estaba el pueblo de Israel cuando recibieron las leyes? ¿Dónde estaban? En el desierto. Estaban en medio de la nada. Estaban viviendo una vida, apenas estaban saliendo de Egipto, después de durar 400 años esclavos en Egipto, están saliendo de allá y el Señor está diciendo, oigan, miren que lo que les pasó a ustedes es por causa de los errores y de ustedes no haber hecho las cosas correctamente. Ahora, lo que yo les pongo aquí es para que ustedes hagan las cosas correctamente. Pero bueno, entonces uno se queda y dice, bueno, listo, ahí está lo que Dios está diciendo. Pero como estamos hablando de la venida de Cristo, entonces hablemos un poquito del primero. Dice que Adán es el tipo del que ha de venir después de él. Entonces vamos a hablar un poco del pecado de Adán y vamos a ver cuál fue el pecado que este señor cometió. Pero antes de hablar del pecado de Adán, tenemos que hacer un poco de historia de cómo llegó Adán. Y entonces vamos al libro del Génesis, al capítulo 1, versículos 26 al 30. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastre sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Un Dios que crea al hombre y le da potestad, autoridad plena. Dios le dice: Adán, yo primero creé el mundo, ahora lo creé usted para que usted gobierne al mundo. Eso es lo que Dios le está diciendo. Adán, ahí está todo lo que yo hice, lo hice pensando en ti. Todo eso es tuyo. Ve y señorea sobre todo eso. Tremendo, ¿ah? ¿Quién le gustaría tener un papá así? Un papá que dice: voy a construirle un reino especial donde usted esté gobernando. No le va a hacer falta absolutamente nada. Todo lo que usted necesita, yo ya se lo tengo listo, ahí está, para que usted lo aproveche. Tremendo eso, ¿no? Impresionante ver cómo Dios crea un paraíso para poner a un Adán y después a Eva con él, para que entre los dos gobiernen el mundo. O gobiernen eso que Él les entrega, ese reino que les entrega. Lo curioso es que Dios le dice: ve, y no solamente dice señoree, sino juzgue. O sea, haga las veces mía ahí. Por eso Él dice que fueron creados a imagen y conforme a la semejanza de Dios. No solamente le da potestad para que aproveche todo, sino para que haga justicia en todo. Tremendo Adán, el poder que tenía, la posibilidad de gobernar a un mundo sin delito y sin pecado. Es algo fantasioso. Es algo que si nosotros no lo encontramos en la Biblia, no lo podemos entender. Por eso arranqué desde el libro de Romanos, para que viéramos cómo estaba la humanidad después, cómo la humanidad terminó después, pero ahora vamos al comienzo a ver qué era lo que Dios realmente quería de esa humanidad, cómo era que Él lo quería. Y vamos a ir un poquito más adelante a Génesis 2, del 15 al 17. Y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Solamente Dios le dice a Adán: tú vas a hacer todo lo que quieras en el mundo, pero quiero solamente que me obedezcas en una cosa en especial, Adán. ¿Ves ese árbol que está allá? Ese árbol no lo puedes tocar. Adán, por favor, no toques eso. Simplemente todo lo demás, tienes todo lo demás, tiene todos los árboles, tiene todas las frutas, tiene todas las plantas, tiene todos los animales, tiene todo para que usted se pueda alimentar de todos ellos. Menos de ese árbol podrás tocar algo. Le dice: ¿pero por qué? Porque ese día ciertamente morirás. Lo que el Señor le estaba diciendo a Adán es: si no comes de eso, nunca morirás. El Señor nos dice a nosotros lo mismo. Ese árbol sigue existiendo y es tan vigente como cualquier otra cosa. Y el Señor dice: si usted no peca, usted ciertamente vivirá. Mas si usted peca, usted morirá.
Y hasta ahí entonces estaba lo que el Señor le estaba diciendo a Adán, que, que viva tranquilo, vaya y haga fiesta, vaya y disfrute allá y haga todo lo que quiera, pero por favor, lo único que yo le pido es que no se acerque a ese árbol. Porque el Señor sabía que a partir de ese momento la vida de Adán iba a cambiar, iba a romper la historia de la humanidad también. Y entonces resulta que todo hasta ahí iba siendo maravilla para ellos. Felices, todos contentos, todos lo más de alegres. Y el Señor estaba esperando que ellos simplemente hicieran las cosas como Él les decía, no más. Es como si a usted su papá le dijera: aquí está su casa, usted tiene esta casa, la casa está toda completa para usted, aquí no hay nada que esté prohibido para usted. Lo único que le pido es que por favor no me toque, no sé, ese cuadro que tengo allá, no lo toque porque ese guarda algo diferente que es solo mío. Si usted lo toca, las cosas van a cambiar entre usted y yo. Y si usted tiene absolutamente todo, no tiene necesidad de llegar allá. Y no era que el Señor estuviera queriendo privarlo a él de hacer algo, porque le estaba entregando absolutamente todo. Lo que pasa es que el Dios nos ha creado a nosotros con una cosa que se llama libre albedrío. La posibilidad de decidir entre hacer las cosas bien o hacerlas mal. Ese libre albedrío que Dios nos ha dado a nosotros lo hemos utilizado de la peor manera que puede haber. Siempre le hemos hecho las cosas al revés a Dios y después decimos: ¿dónde estás, Dios, que te alejaste de mí? Pero no entendemos que somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Ayer veía un documental, no sé, una cosa que en Facebook, de un pastor que predica con una marioneta, ¿eso es una marioneta? ¿No? ¿Cómo se llama eso? No, una marioneta. Entonces algo que se mete aquí en la mano y lo hace que hable y este personaje le decía al pastor, el pastor le decía: mira cómo Dios te ama, mira cómo Dios creó todas estas cosas para que las disfrutes. Y el muñeco empieza a decirle: yo no creo eso. ¿Sabe por qué no creo? Porque tuve un papá que era un borracho. Tuve un papá, y empieza a decirle, no decía tuve un papá, sino decía: ¿dónde estaba Dios cuando? ¿Dónde estaba Dios cuando yo tenía que ir a la cantina a sacar a mi papá, todo borracho, y llevarlo a la casa? ¿Y dónde estaba Dios cuando todos en la escuela se burlaban de mí porque tenía un papá alcohólico? ¿Y dónde estaba Dios cuando teníamos que escondernos debajo de la cama cada vez que mi papá llegaba borracho a golpear a mi mamá? ¿Dónde estaba Dios cuando vivimos esas situaciones tan difíciles en nuestra familia? Pero bueno, ahí eso es largo. Y al final este pastor le dice a su muñeco, como si lo estuviera discipulando: cuando tú tenías que sacar a tu papá de la cantina, tu papá estaba al otro lado del cuerpo de tu papá, Dios estaba al otro lado del cuerpo de tu papá ayudándote a cargarlo. Cuando tu papá llegaba borracho a la casa y ustedes tenían que esconderse, Dios estaba con ustedes allí debajo de la cama, guardándolos a ustedes para que nada les pasara. Cuando tu papá llegaba, cuando en la escuela la gente se burlaba de ti porque tenías un papá borracho, Dios estaba cuidándote de que no cayeras en lo mismo que tu papá había caído. Dios nunca se ha apartado de nosotros nos hemos apartado de Dios. Dios ha estado siempre ahí. Nosotros somos los que lo hemos hecho a un lado. Y queremos que Él esté con nosotros en todo momento, pero no entendemos que somos nosotros los que no estamos con Él en todo momento.
Y es el problema de la descompensación social tan fuerte que existe. La descompensación social se da porque la sociedad sacó a Dios de las escuelas. La descompensación social se da porque la sociedad sacó a Dios de la casa. Es tremendo las historias que a uno como pastor o como líder le llegan, y cosas que usted no puede imaginarse, cosas que usted no puede creer. Pero papás que le dicen a las hijas: yo prefiero verla prostituyéndose que por allá en esa iglesia donde esos cristianos que le van a lavar el cerebro y la van a esclavizar. Le dice al hijo: yo prefiero verlo en las noches que se vaya para el bar a que me traiga esos amigos cristianos aquí a la casa, que lo que hacen es traer mentira. Porque eso es lo que el mundo cree que es Dios, mentira. Hay por ahí un hashtag que dice: Dios no existe. Y es increíble ver que la gente cree que Dios no existe. Es increíble ver que la gente celebra la Navidad, hace fiesta en Navidad, celebran el nacimiento del niño Dios y dicen que Dios no existe. Celebran la noche las velitas y dicen que la Navidad no existe. Porque no hemos entendido realmente qué es lo que estamos haciendo. Para nosotros las festividades de diciembre se convirtieron simple y llanamente en una fiesta pagana más. Y estamos imitando a otros. Y hay unos que dicen: no, es que la celebración de la Navidad es puro paganismo, mire que eso viene de la historia de no sé qué y de si sé cuándo. O sea, celébrela o no celébrela, va a ser paganismo si usted no tiene a Cristo en su corazón. Celébrela o no celébrela, tenga el árbol o no tenga el árbol, va a haber paganismo en su corazón si usted no tiene a Cristo. El tema no es la imagen, el tema no son las imágenes, el tema es que usted se postre delante de las imágenes y le rinda culto. Ese es el tema. Hay una persona que decía que era coleccionista de imágenes de la Virgen. No, yo colecciono las imágenes, yo no tengo ningún problema con coleccionar imágenes y estas cosas. Y uno decía: si usted entiende lo que tiene, el significado que tiene coleccionar ese tipo de imágenes o tener ese tipo de imágenes en su casa, pues no las tenga, simple y llanamente. Pero si usted cree que de pronto postrarse delante de esas imágenes es la que le va a cambiar su vida, ahí sí está en un gravísimo error. Ahí sí está en un gravísimo pecado. Y es lo que Dios le está mostrando al mundo. Ahora sí, lleguemos a lo que teníamos que llegar. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, diga, la serpiente es astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, diga, se harán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Wow, la serpiente astuta le despertó aquello que las mujeres tienen, que es ese como deseo de probar cosas, ¿no? Sí, eso se ve como bueno, se ve como interesante, vamos a ver qué tal es. Y lo vio que era agradable a los ojos.
y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pum, pum, pum. Si queremos hablar de tres partícipes en este cuento, la serpiente, Eva y Adán. La serpiente tipifica a Satanás, tipifica todo lo que el mundo le ofrece a usted, tipifica toda la mentira que el mundo le está dando. Ese fruto que en ese momento se estaba dando ahí era lo que les estaba despertando a ellos la conciencia y los hacía entender la diferencia entre el bien y el mal, cosa que antes no existía. Antes para ellos todo era bien. Entonces para ellos todo estaba bien porque ellos no tenían malicia en su corazón. Pero aquí en ese preciso instante se generaron, y yo me puse a analizar cuántos pecados se pudieron haber dado en solo ese preciso momento, y vamos a tratar de analizarlo un poquito así como a grandes rasgos. Dice, sino que Dios sabe que si comieres comieres de él, serán abiertos vuestros ojos. El primer aspecto es que le abre los ojos, pero no le abre los ojos espirituales, sino le abre los ojos carnales. Y va a ver de la manera en que ella vio, y seréis como Dios. Entonces ya ustedes serán como Dios, ustedes se harán su propio Dios. ¿Cuántas personas ustedes conocen que dicen, yo soy Dios, y como Dios está en mí, yo soy capaz de hacer todo? ¿Qué dice la nueva era? Usted tiene en su cuerpo control sobre todo. Las energías usted las controla, usted controla la enfermedad, usted controla el dolor, usted controla esto, usted controla lo otro, usted es igual a Dios. Y dice, sabiendo el bien y el mal. Entonces, vuelvo les digo, se presenta el tema de conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y lo primero que sucede es que cuando el diablo le dijo eso, dice que la mujer inmediatamente sintió que el árbol era bueno para comer. Entonces como que le abrió el deseo, la codicia. Entonces, no, pues que sí, ya tenemos todo, pero quiero tener más. ¿Cuántas personas en el mundo, personas adineradas, son los que constituyen los grandes carteles de la droga en el mundo entero? Le estaba leyendo yo un artículo por ahí, donde un kilo de droga en Colombia podía costar alrededor de $3,000, y ese mismo kilo de droga puesto en Europa puede costar alrededor de $300,000. La diferencia no es ni siquiera del 100%, ni siquiera del 1000%. Es una diferencia astronómica. Entonces la codicia hace que si usted tiene 200,000, 300,000 millones, usted dice, vamos a invertirlos más bien en esto que me puede dar una fortuna que ni siquiera yo mismo puedo contar. Y gente adinerada decide meterse en negocios torcidos simple y llanamente para tener más dinero. Y no estoy hablando solamente de la droga, estoy hablando de cualquier otra cantidad de negocios. ¿Los grandes ladrones de cuello blanco son pobres? No, es gente adinerada. Niños ricos, niños de los clubes, que se unen y la codicia se les abre cuando ven el dinero. O sea, ahora quiero más, necesito más de eso. Bueno, y dice que era agradable a los ojos, entonces vio algo que la sedujo. Entonces ya le generó seducción en eso que vio. Y que era codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea, para querer más y tener más. Y tomó del fruto y lo comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué sucede aquí? Ahí lo que sucede es que se presentó el primer pecado. ¿Cuál fue ese primer pecado? Desobediencia. Entonces desobedecimos algo que Dios nos dijo
Y ese pecado fue el que fue generando una columna, una bola de pecados que se iban levantando cada vez y se iban haciendo cada vez más grandes y cada vez más grandes en la vida del ser humano. Pero allí no solamente empezaron los pecados, sino empezaron las disculpas. Y vamos a ver por qué se empezaron las disculpas allí. En Génesis 3, del 3 al 17, del 7 al 13, Génesis 3 del 7 al 13, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Diga, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, diga, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿De dónde te diste cuenta que estabas desnudo, Adán? Si antes no tenías malicia en tu corazón. Antes tú no veías las cosas malas. Por eso el Señor Jesucristo dice que tenemos que hacernos como niños para heredar el reino de los cielos. Porque un niño pueden un par de niños, bueno, niños pequeños, ¿no?, estar desnudos uno al lado del otro y no hay malicia en su corazón. Y eso fue lo que inmediatamente el Señor se dio cuenta que había pasado con Adán. Adán, ¿cómo así que ahora estás desnudo? Antes, ¿cómo estabas acaso? Lo que pasa es que el pecado descubre nuestra desnudez. Y esa es la vergüenza. La mayor vergüenza es que nuestro pecado se ha descubierto y ahí sí no tenemos ninguna salida. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Adán, lo único que pudo haber sucedido en ti es que desobedeciste. Y como desobedeciste, Adán, ahora te das cuenta que estás mal. Y como te das cuenta que estás mal, Adán, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te impulsó a hacer eso? Y entonces mire las primeras excusas. El hombre especialista en disculparse. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Señor, discúlpeme, esa no es mi culpa. Esa mujer que usted me dio, mejor dicho, usted viera, eso vino y me sedujo a mí, me convenció, y eso hizo de todo conmigo para que yo probara ese árbol, Señor. Eso, si hay alguien a quien echarle la culpa, discúlpeme, no es a mí, es usted mismo el culpable. ¿Por qué dice Adán que Dios es el propio culpable? Porque dice: la mujer que tú me diste. Tremendo. Tremendo, Adán. Entonces ahora yo me lavo las manos. Si usted no me la hubiera dado, mejor dicho, por culpa de la mujer es que estoy como estoy. ¿Cuántos hombres dicen eso? Por culpa de esa mujer que Dios me dio, ¿a qué horas me casé yo con ella? Es decir, que hasta la que la muerte nos separe, no, hasta que la otra nos separe. ¿Será que estamos desnudos delante de Dios? Y es nuestra vergüenza la que nos hace decir: los demás son culpables y no yo. Ay, no, es que si no fue por esa mujer, usted viera eso, ella me miraba y me hacía ojitos y era como si me llamara y yo fui. Ese dinero, Señor, que tú pusiste allá, ¿para qué pusiste ese dinero? No es que, como tú eres el dueño del oro y de la plata, pues pusiste ese dinero allá y así fuera el dinero de los niños de las escuelas, pero no importa, ese dinero yo lo estaba necesitando. ¿Y para qué lo necesitabas? Para pagar las acciones del club.
¿Dónde está la diferencia entre ese momento en la vida de Adán y el momento en la vida de cualquiera de nosotros? ¿Dónde está? Cuando llegamos ante la presencia de Dios y nos escudamos en los demás. Esas disculpas de Adán, las disculpas más inmaduras que pueda tener el ser humano. No fui yo, fue el otro. ¿Por qué crearon la ley? Eso sí. ¿Para qué dicen que matar es un delito? Mejor digan que matar no es un delito y verá que nadie mata. Puede ser lógico, puede ser lógico. Pero es que el ser humano es así de corrupto. La mente nuestra es así de mala. Y a partir de ese momento fue que empezó a suceder eso en la vida del ser humano. Pero bueno, entonces resulta que Adán se escuda en Dios y en la mujer que él le dio, ¿correcto? Pero mire lo que hace la mujer. ¿Dónde estamos? Siete 13. Y se hicieron de tales no con presencia de Jehová y dijo, ¿dónde estás tú? Ya. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? O sea, Dios le dice a la mujer, oiga, ¿usted cómo hizo eso? ¿Cómo usted fue a desobedecer lo que yo le había dicho? No entiende que lo que hizo está mal hecho y mire la otra excusa. Dios mío. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces tampoco fui yo. Tranquilo Dios, usted no tiene la culpa, porque usted me creó a mí, me trajo a Adán, entonces usted no es el culpable. La serpiente es la culpable. Satanás es el culpable, yo no. Adán tampoco, tú tampoco, es ella. ¿Siguen las excusas? Y la cadena de excusas del ser humano siempre está ahí. Siempre está ahí. Había exceso de tragos. Entonces, discúlpeme, mamita, yo estaba borracho, ella también, ella me sedujo, o él me sedujo, yo caí. O yo iba a 80 kilómetros por hora y la velocidad, dice que la velocidad máxima decía que era 100 kilómetros por hora, el que venía detrás mío venía a 120 kilómetros por hora, yo me fui a orillar para dejarlo pasar, él me golpeó y me accidenté y eso no fue culpa mía. ¿Y qué estaba haciendo usted a esa hora en la autopista? Cuando debería estar trabajando. No, es que fui a hacer una vuelta. Sí, ¿qué vuelta fue a hacer? No, es que estaba haciendo otra cosa. ¿Qué otra cosa estaba? Estaba con la amante, iba en el carro con ella. No fue el hecho de que yo estuviera pecando lo que causó el accidente, sino fue otro el que me golpeó, ¿sí? Entonces yo no acepto que estoy pecando hasta que no me veo enfrentado a Dios. Y ese es el problema nuestro. El problema nuestro es que creemos que podemos manejar el pecado. El problema nuestro es que podemos decir, Navidad, sí, listo, la Navidad, qué rico, vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta. Y no hay Navidad sin fiesta, y no hay fiesta sin licor. Entonces vamos a consumir trago, todo el que sea, aprovechemos que es fiesta, aproveche. Y le dice el papá al hijo, solamente en las fiestas lo dejo tomar trago y donde yo esté. Olvídese, después de que su hijo aprende a tomar trago, va a tomar trago en cualquier esquina. Y entonces aprovechamos esos momentos supuestamente para dar lecciones de papás correctos. Y estamos haciendo las cosas mal delante de Dios. Estamos utilizando a Dios como un pretexto, supuestamente para hacer fiestas y para compartir y para hacer todo lo que no somos capaces de hacer. Y entonces ya cuando estamos con licor encima, hacemos las cosas que no nos atrevíamos a hacer sin licor y a decir cosas que después nos vamos a arrepentir toda la vida. Hay un dicho que dice, los niños, los borrachos, ¿cómo es? Los niños, los borrachos y los locos siempre decimos la verdad, creo que es que dice ese dicho.
y usted le dice a su niño, usted le quiere enseñar a su hijo a decir la verdad, usted le dice a su hijo, nunca mienta, nunca mienta porque mentir está malo, y le llegan a cobrar algo a su casa y usted manda al niño a que diga que usted no está. El niño sale a la puerta y dice, mi papá mandó decir que no está, que venga después. Es increíble como nosotros mismos hemos venido jugando con Dios. ¿Y ustedes creen que una sociedad así no necesitaba un Salvador? Una sociedad así no necesitaba quien estuviera con Él. Ahora vamos a ver cuáles han sido las consecuencias del pecado. Esas fueron las consecuencias de la desobediencia. Creo que a mí me faltó una diapositiva, discúlpeme. No, sí, ahí está. Sí me faltó una diapositiva, discúlpeme. Consecuencias del pecado. Génesis 3, del 14 al 24. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. La primera consecuencia es que la serpiente iba a ser maldita. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. No se les olvide este versículo 15 del capítulo 3. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fuese tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ustedes se imaginan lo que sería un hombre con la posibilidad de vivir eternamente con una mentalidad destructiva? No estoy hablando de la humanidad, estoy hablando de un hombre cualquiera que pueda vivir eternamente, pero con una mente destructiva. Yo pienso que ese hombre va a llegar el momento en que va a querer acabar hasta con su propia familia para querer quedarse con absolutamente todo, porque la codicia cada vez va a ser mayor en el ser humano. Uno ve grandes jeques y hombres con muchísimo dinero que hacen inversiones en cosas ilegales para querer buscar más dinero. Hombres que tienen 100 mujeres y quieren tener 200. Hombres que tienen una mujer y creen que no es suficiente y quieren tener otra y otra. Leía también un artículo en un periódico, no me acuerdo, en un periódico americano creo que era, donde hay una muchacha de origen latino que vive en los Estados Unidos y acaba de quedar encinta, quedó encinta hace como 6 meses. Y el tema es que mantenía una relación con 4 hombres al mismo tiempo. Ahora se supone que no se sabe de quién es el niño.
ella supone que es de uno de ellos, ese no es de tal, porque en esa época estábamos los dos solos de vacaciones, y nos fuimos y en esa época fue que quedé en embarazo. Que haya mantenido relaciones con 4 hombres y bueno, pues, hasta se le perdona, ¿cierto? Ya lo hizo. Ahora se organizó con este hombre y va a solucionar su problema. No, el tema es que ella vive con los 4 hombres al mismo tiempo en la misma casa. Es increíble, yo digo, la mentalidad del ser humano es lo más absurdo. Y sale a decir la muchacha, no, es que la poligamia es algo que ha existido por siempre y debe ser respetada y si yo quiero vivir con ellos y ellos se aceptan tal y como es el tema, pues no tengo ningún problema. Además, me gustaría que cada uno de ellos tuviera también más compañeras y que las trajera y mejor dicho, eso, la fiesta sería completa. ¿Hasta dónde llega la mentalidad del ser humano? De una muchacha, ¿saben cuántos años tiene? 24 años. ¿Sabe cuántos años tiene el mayor de los muchachos con los que vive? 25 años. El menor tiene 18 años. La mentalidad del ser humano está perdida. La mentalidad del ser humano está completamente corrompida. Entonces nosotros, cada vez que yo leo este tipo de cosas, me asusto cada vez de pensar hasta dónde se va a extender la corrupción del ser humano. Entonces por eso Dios dice, oiga, cuidado, Él tiene que en algún momento dejar de existir, porque si no la corrupción va a ser peor. Y si la corrupción viene heredándose de padre a hijo, y así sucesivamente, imagínense que todos existiéramos eternamente. Eso es lo que el Señor en ese momento pensó y dijo, cuidado, yo tengo que frenar esto, tengo que impedir que el hombre se mantenga por siempre en esta tierra. Y entonces, ahí viene de lo que quería hablarles a ustedes. Y es lo que realmente va a significar el sentido de la Navidad. La promesa, una promesa que el Señor deja para restaurar a su pueblo. Para devolvernos eso que ya teníamos originalmente. ¿Recuerdan cómo era el paraíso? ¿Recuerdan cómo era? El hombre gobernaba sobre todo y no había ningún problema, no había codicia, no había ambición, no había nada. El Señor quiere que eso vuelva a nosotros. Y aún en el momento en que el Señor está dando la sentencia sobre ellos, ahí entre líneas dejó también la manera como iba a dar la restauración de la vida del ser humano. Y volvemos ahora sí a Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo primero que el Señor dice es, de la mujer va a venir alguien que te va a herir en la cabeza, o sea, que te va a destruir. Alguien que te va a acabar. De la simiente de la mujer. ¿Y de cuál simiente, de cuál mujer estaba hablando el Señor en ese momento? O sea que a partir de ese momento ya estaba en la mente de Dios María. O sea, de la mujer va a salir uno que te va a ganar la batalla. Y te aseguro, Satanás, que esto no va a durar para siempre. Yo tengo preparado la manera en que voy a restaurar mi relación para con mi creación. Y entonces, más adelante lo podemos ver en el libro de Isaías. Isaías 53, del 3 al 7. No, Isaías 7:14 es el primero que aparece ahí, ¿no? 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías, 500 años antes de Cristo, el Señor estaba diciendo, ya tengo la manera en que les voy a solucionar el problema.
y les estaba enviando señales a la humanidad, le estaba diciendo, he ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Saben lo que significa Emanuel? Dios con nosotros, Dios entre nosotros, o sea, Dios va a venir a estar entre nosotros. Ese es Emanuel. Y entonces, para que nos quede más claro, la siguiente promesa. Isaías 53, del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondidos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese pequeño niño que nace en una ciudad, y aquí vamos a ver cuál es esa ciudad. Ya me pasé. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor no solamente estaba diciendo en Isaías lo que iba a pasar para que la relación entre Dios y el ser humano sea restaurada, sino que adicionalmente estaba diciendo de dónde iba a salir ese pequeño niño. Ustedes que les gusta o que les gustaba hace algún tiempo atrás, no sé quién de ustedes lo haya hecho, hacer el pesebre, y entonces todos decían es el pesebre de Belén, ¿no? Si es así, ¿cierto? Porque en Belén era donde iban a nacer el niño. Y ya Miqueas, o el Señor lo había dicho a través de Miqueas, más o menos 500 años atrás. O sea, él ya estaba preparándonos todo el terreno. O sea, que lo que va a suceder, aparentemente, aunque eso forma parte de otra charla, lo que va a suceder en esa fecha es la culminación, o el inicio más bien, del cumplimiento de las promesas que el Señor había hecho muchísimos años atrás a la humanidad. Desde el primer momento en que se presentó el pecado original, desde ahí el Señor ya había dicho, yo ya tengo la solución. Ahora, aquí hay una cosa que es importante que nosotros tengamos en cuenta. No sé qué tan pecador haya sido usted, yo no lo sé. Yo no sé qué tanto pecado haya habido en su corazón, o qué tanto pecado haya concebido en su mente, o qué tanto pecado esté viviendo actualmente. Lo que sí sé es que el Salvador ya vino. Él ya llegó. Él ya está con nosotros. Ahora el problema es que nosotros, así como del árbol, del fruto, del bien y del mal, a nosotros nos manda, el Señor les mandó a ellos que no comieran de ese. ¿Sabe qué nos manda a nosotros? Juan 3:16, recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Para eso es que Él va a nacer, o para eso fue que Él nació, perdón. Para eso fue que Él nació. No para nada más, no para que usted no, es que vamos a repartir regalos ese día. No, no fue para eso. Para que usted haga fiesta y ese día entonces hay que preparar los mejores tamales colombianos, o la mejor lechona, o las mejores, no sé, lo que comamos en El Salvador. No fue para eso. Lo que pasa es que la humanidad se ha desviado. Y entonces decimos, no, es que tenemos que pasar la Navidad juntos. ¿Por qué hay que pasar la Navidad juntos? ¿Qué significa el pasar la Navidad juntos? ¿No significa entender eso? Que nosotros estábamos en pecado, y que si no es por ese niño que nace allá en ese pesebre y luego va a la cruz, no sé, seríamos ya todos cortados de la vida.
Eso sí es la verdadera Navidad. Esa sí es. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y esa es la vida que nosotros tenemos que... Eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos cuando usted comparte un regalo de Navidad con ellos. Enseñe eso. No le enseñe, no, es que el 24 es... Mire, la gente dice, no es que si no estrenamos el 24, un aviso que aparecía por ahí decía, es la época donde todos estamos en fiesta, donde todos estamos alegres, no importa que en enero tengamos que salir a conseguir plata prestada para pagar lo que nos vamos a gastar en esta época. No, no, es que ese no es el sentido de esta época, al contrario, fuese de otra manera, de una manera más correcta, ¿sabe cómo sería? Todos doblando rodilla y clamando en agradecimiento a Dios. O sea que no habría necesidad de comida, no habría necesidad de trajes, no habría necesidad de estreno, no habría necesidad de ir a buscar la familia, no. Postrándonos, dando gracias, porque ese niño que nació en Belén fue nuestro Salvador. ¿De dónde lo sacó a usted? Yo no sé. Y yo no sé si haya restaurado su familia, o si esté en proceso de restaurar su familia, o si usted esté ligado o ligada a Él. Yo no lo sé. Lo único que sé es que lo que Él hizo, ya lo hizo. Ya usted no lo cambia. Él es el que lo cambia a usted. Ya usted no transforma la historia es la que lo va a cambiar a usted. Ay, no, es que mire, es que yo no puedo aceptar que mi esposo siga siendo el que es o mi esposa siga siendo la que es. No, es que usted ya no va a cambiar la historia. Dios es el que lo va a cambiar o la va a cambiar. Ese niño vino para eso. No a que usted le haga fiesta el 24. No a que usted salga y no es que en esa época yo tengo que darle regalos a todo el mundo porque es la época en que yo debo mostrar mayor corazón. No, ese día sabe qué haga, regálele su corazón a Cristo y Él se va a encargar de hacer el resto. Esa es la restauración. Esa es lo que Dios nos ha querido entregar a nosotros. Vamos a ver qué es la conclusión de esta parte, de esta segunda charla de la verdadera Navidad. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera Navidad? Primero, reconocer que Dios se hizo hombre. Reconozca que nosotros no éramos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Por eso Dios envió a su Hijo, al único Hijo, al que compartió la eternidad con Él. Le dijo, hágase hombre, porque necesito que vaya a restaurar la relación rota entre mi creación y yo, entre mis hijos y yo. El Hijo obediente va y se hace hombre por nosotros. El segundo, reconocer que siendo aún pecadores, el mismo Dios se hace hombre y toma nuestro lugar en la cruz para darnos vida eterna y así, por medio de Él, podamos acercarnos al Padre sin temor. Esa es la verdadera Navidad. Usted reconozca que era tan pecador o tan pecadora que solamente el mismo Dios podía restaurar la relación que habíamos perdido para con Él, porque no era posible que otro hombre lo hiciera. Y eso lo vamos a ver en las siguientes charlas. Ahora, el que Él tomó su lugar en la cruz y también mi lugar en la cruz me hace mayor deudor alguno. Por eso es que debo serle fiel. Por eso es que mi vida tiene que cambiar. Por eso es que yo tengo que ser otra persona delante de Él. Porque si no, no tendría sentido.
lo que Él ha hecho por mí. El haber ocupado mi lugar en la cruz me hace a mí deudor de Él. Porque si no yo estaría muerto. Y yo tengo que estar agradecido eternamente con Él por haber entregado su vida por mí. Y el tercer aspecto, reconocer que Jesús pagó tu deuda y la mía por amor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire la frase, porque Él prefirió morir por nosotros a que nosotros viviéramos sin Él. Tremendo. Él prefiere morir para que esa relación del Edén, del paraíso, sea restaurada entre la creación de Dios, o sea, nosotros y Él. Volvernos allá, devolvernos al paraíso, entregarnos todo lo que vuestro pie pisare será vuestro, dice la palabra. Pedid y se os dará. Llamad. Como pedid, golpead y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. ¿Cómo es que dice la cita bíblica? Se me olvidó. Pero entonces Dios está diciendo, así como Adán, todo lo que le entregué para que él viviera a través de mi Hijo Jesucristo ha sido restaurado en ustedes para que ustedes vivan. Y la bendición de Dios nos enriquecerá y no abrirá tristeza, no traerá tristeza con ella. Esa es la verdadera Navidad. Y vamos a terminar con esto. Jesús es nuestro regalo. Así que el día de Nochebuena, cuando digas Feliz Navidad, lo que realmente estás diciendo es gózate que Cristo tomó tu lugar para darte vida eterna. Solo debes aceptarlo. Al igual que un niño, cuando extiende sus manos y recibe su regalo navideño, Jesús es el regalo de Dios para ti. Recibe hoy ese hermoso regalo, es tuyo y nadie te lo puede quitar. Amén. Póngase en pie y vamos a orar. Yo no sé cómo llegaron ustedes aquí antes de entrar a esta charla. Yo no sé cómo estaban, yo no sé cómo estaba su corazón, o yo no sé cómo ustedes quieren vivir esta Navidad, esta época de Navidad, no sé cómo la quieran vivir. Lo único que sé es que Dios tiene estipulado la manera correcta en que la debemos vivir. Y Dios está aquí, ni siquiera para juzgarnos, porque el juicio ya se dio y todos fuimos hallados culpables. Pero con la sangre de Cristo todos fuimos limpiados, y al ser limpiados con la sangre hemos sido hallados inocentes. Yo no sé si usted ha entendido o no ha entendido lo que significa recibir a Cristo, pero si no lo ha entendido, yo le invito a que hoy lo entienda. El paso que usted ha dado en su vida es un paso que ha cambiado su vida trascendentalmente. Así como con el pecado de Adán, la vida en el paraíso fue transformada. Con la muerte de Cristo en la cruz, nuestra vida ha sido transformada y ese pacto inicial nos ha sido vuelto. Usted hoy tiene la posibilidad de aceptarlo o no aceptarlo. Ese ya es su problema, ese no es el mío. Yo solamente le he transmitido lo que la palabra dice. De usted depende. De usted depende cómo quiere vivir su vida. De usted depende cómo usted quiera vivir y cómo quiera vivir ver la vida de sus hijos y de sus nietos. Hoy me encontraba con una persona y me decía, pastor,
sabe lo feliz que estoy de ver que mis nietos están caminando en el Señor. Y yo le decía, ellos están caminando en el Señor porque usted ha sido el modelo, porque usted ha sido el ejemplo. Hablaba con otra persona y le decía, usted quiere que sus hijos caminen en el Señor, camine usted en el Señor. Usted quiere que sus hijos oren, ore usted. Usted quiere que sus hijos lean la palabra, léala usted. Usted quiere que sus hijos vayan a la iglesia, venga usted a la iglesia. Usted quiere que sus hijos sean diferentes, sea usted diferente. Ahora, las personas que no tienen hijos van a tener hijos en algún momento. Y si ustedes desde ahora empiezan a caminar en el Señor, sus hijos van a caminar en el Señor y nada malo les podrá pasar. Porque Él ha restaurado la relación. Porque Él ha transformado nuestra oscuridad en luz. Nos ha sacado de muerte a vida. Esa es la verdadera Navidad. Ese es el Cristo que usted tiene que recibir. No la fantasía de un árbol de Navidad, no la fantasía de un árbol donde debajo de él metemos todos los regalos, pues, y eso inundado de regalos. No, eso es una fantasía. El mayor regalo, usted ya lo recibió. El mayor regalo se llama Jesucristo. Vaya y dígale a los demás cuál es el regalo que verdaderamente deben tener en el corazón. Pero muéstrelo con su ejemplo. A eso es a lo que Jesús se refiere con ser testigos. Usted no puede ir a hablar de algo que usted no conoce. También le decía a otra persona, diciendo, es que usted no puede mostrarles a Dios si usted no conoce a Dios. Usted tiene que conocerlo primero, y si Dios lo trae a usted a la iglesia o la trae a usted a la iglesia, es para eso, para que lo conozca. Esa es la verdadera Navidad. No hay otra. ¿Usted cree que dando regalos en Navidad le va a cambiar la vida a una persona? Tal vez le hace un momento feliz, y el próximo año, si no hay regalos, le va a hacer infeliz el próximo año. Usted tiene que enseñarle que la verdadera felicidad está en su corazón y es Cristo Jesús. Yo no sé cuántos regalos tenga usted preparado para su familia, pero el regalo más importante ya le fue entregado. Entrégueselo a ellos. Demuéstreles a ellos que su vida cambió. Ese es el momento de pedirle perdón a Dios por haber pasado tantas Navidades perdidos en el mundo, creyendo que eso realmente era lo que nos hacía feliz. ¿Y cuántas personas no fueron infelices en Navidad? ¿O cuántas Navidades ustedes no las pasaron infelices? Teniendo dinero, teniendo regalos debajo del árbol, pero después de consumir alcohol y después de hacer locuras están llorando, así tengan la ropa nueva y así tengan los regalos ahí. Esa no es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad usted la vive todos los días en su vida. Todos los días, todos, absolutamente todos los días de su vida es un nuevo nacimiento. Todos los días de su vida es entender que ha pecado y volver a entregarse al Señor nuevamente. Ese es el nuevo nacimiento. Y esta es la verdadera Navidad. Que lo estemos celebrando, hagámoslo, no hay problema, celebrémoslo, pero nunca se nos olvide cuál es el verdadero sentir de la Navidad. Nunca se nos olvide cuál es la realidad de la Navidad. No es que yo tengo que viajar hasta donde mi familia a darles un abrazo de Navidad porque tal vez el próximo año no los voy a ver. ¿Y qué pasa que el próximo año no los ve? ¿Acaso si usted los ve ahora van a ser salvos? Usted tiene que entender que usted tiene que ir a sus casas a llevarles palabra de vida eterna. ¿Cuántas personas no se endeudan sobremanera en diciembre para pasar la fantasía de la Navidad?
comercio vende el 80% más de lo que vende en la gran época del año, la Navidad. Porque es que hemos desviado el propósito de Dios. La serpiente nos sigue haciendo daño. La serpiente sigue haciéndonos ver con esos ojos carnales la lascivia, la lujuria y la felicidad que el mundo nos ofrece. Y esa no es la verdadera Navidad. Esa no es. Cuando usted esté compartiendo la cena de Navidad, dígale a sus hijos: estamos compartiendo y celebrando el que Cristo murió por nosotros. El que Cristo vino a este mundo a llevarse el pecado que usted y yo, los que estamos sentados en esta mesa, teníamos. Y dígale a sus hijos: si usted es capaz de hacerlo, pídales perdón por el daño que les ha hecho por haberlos tenido apartados de Dios. Y usted, hijo, si tiene a su papá o a su mamá, dígale: yo te prometo que voy a serte fiel porque Dios está contigo y está conmigo. Esa sí es la Navidad. ¿Quieren que su vida sea transformada? ¿Ustedes quieren transformar la vida a su manera? ¿Quieren hacerlo de Eva o hacerlo a la manera de Dios? Si usted lo quiere hacer como Eva, mire lo que le va a pasar. Va a haber muerte eterna y oscuridad eterna. Si usted lo hace a la manera de Dios, va a haber luz eterna en su vida. Y todos los demás van a ver en usted una persona diferente en esta Navidad. Porque usted va a utilizar palabras diferentes, lenguaje diferente. Yo recuerdo alguna vez que fuimos a un sitio y estaba una muchacha cantando. Y esa muchacha estaba cantando y su canción era una canción de despecho y le estaba diciendo a los hombres que malditos hombres, no sé qué, una cantidad de cosas. Y todos felices riéndose, jajaja. Y sabe lo que estaba saliendo del corazón y las palabras de esa mujer: veneno de una mujer hacia los hombres, maldición de la boca de alguien hacia la vida de otros. Y nosotros nos reímos por lo que la música dice. Y nosotros nos reímos por lo que bailamos en diciembre, sin entender que esos discos nos están llevando a la perdición. Sin entender que ese mensaje que hay en esas canciones son mensajes que la serpiente ha puesto ahí para abrirnos los ojos de la carne y volvernos cada vez más codiciosos hacia el mundo. ¿Usted quiere celebrar? Celebre correctamente. Dele gracias a Dios, póstrese delante de Dios, dígale: Señor, gracias por lo que hiciste este año en nuestras vidas. Gracias porque nos tienes como familia, gracias por esta cena, gracias por estos regalos, gracias por lo que tenemos, gracias por cómo estamos, pero más aún gracias por la vida que nos has dado, que es vida eterna. Ese sí es la verdadera Navidad. Piense en cómo ha recibido usted a Cristo en su vida. Piense en cómo lo ha recibido o para qué lo ha recibido. Usted ha recibido a Cristo en su vida para que sea bombero por algún problema que usted tenía en un momento, pero después de eso ya no le interesa saber más de Cristo. O usted quiere que Él venga y le apague cada vez que usted tiene un problema. Pum, venga y apágueme aquí, venga y apágueme acá, venga otra vez, pero sin embargo yo sigo en el mundo. Eso es lo que la serpiente está haciendo en su vida. Eso es lo que está haciendo en su vida. Como dice el libro de Romanos, ya no tenemos excusa. Y usted va a celebrar una Navidad convencido, convencida de que ese Dios que se hizo hombre, lo hizo por amor a usted y lo hizo para que usted tuviera vida eterna. No lo hizo para que usted hiciera una fiesta en Navidad y para que se emborrachara y para que hiciera cualquier cantidad de cosas que se suelen hacer en estas épocas. Para eso no vino. Disfrute la Navidad, sí, pero con la conciencia, con el corazón y la mente puestos en el verdadero sentido de la Navidad.
Señor, bendice esta tu congregación, Señor. Ayúdanos a conocerte realmente, Señor, a saber cuál es el propósito tuyo para con estas épocas en nuestras vidas, Señor. La razón de esta charla, Señor, ¿por qué? ¿Por qué la pusiste en el pastor? ¿Por qué la pusiste aquí, Señor? Revélanos, Señor, cuál es el verdadero propósito. Y ayúdanos a vivir correctamente, Señor. Ayúdanos a que esa Navidad seamos ejemplo verdadero. Ejemplo no solamente de dar, porque tenemos que hacerlo, Señor. Porque lo que tenemos que hacer, lo debemos hacer. Y tenemos que dar a los necesitados, Señor. Eso es normal que lo hagamos, Dios. Pero lo otro, Señor, que nosotros entendamos que tenemos que vivir sin pecado, alejados de lo que este mundo nos ofrece, Señor, viviendo solamente para ti, Señor, guardando nuestro corazón para ti, guardando nuestra vida para ti, Señor, guardándonos como hombres y mujeres para ti, Señor. Que si yo no estoy casado, no estoy casada, me guardo para mi esposa, para mi futuro esposo, para mi futura esposa, Señor, porque es ahí el guardarme para ti. Que si yo estoy casado o casada, me guardo para mi esposo, me guardo para mi esposa, porque eso es guardarme para ti, Señor. Enséñanos, Dios, a ser fieles. Enséñanos a que haya fidelidad en nuestra vida. Padre, hoy clamamos porque aprendamos a ser fieles. Y porque nada, Señor, nada nos separe de ti. Nuestros pecados no nos distancian, Señor, sino que la sangre de Cristo nos una cada vez más a ti. Gracias, Señor, por lo que hiciste hoy. Gracias por lo que harás mañana, Señor. Gracias por haber venido al mundo, que yo no lo merecía, Señor, pero lo hiciste por mí, para darme vida.